¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Como usted ya sabe, a esta altura, las cosas lejos de tranquilizarse en la Argentina se aceleran, ¿no? Y traen a la memoria, bueno, crisis realmente importantes que ha sufrido nuestro país en materia económica, financiera y también social. 2 semanas atrás estábamos hablando de una estampida de venta de bonos en pesos, esos problemas que tenía el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, para refinanciar los pasivos en pesos del sector público, una gran nube de deuda, decíamos en ese momento, que obviamente estaba ya previsto que podía generar complicaciones en la medida en que la confianza de los inversores se diluyera. Pero esto era 2 semanas atrás. La semana pasada hablábamos de alguna manera de las consecuencias de ese proceso a través del cual los inversores vendían bonos en pesos y con esos pesos iban a comprar dólares y presionaban al alza el tipo de cambio. Esto llevaba a que el gobierno decidiera, aumentar las restricciones a las importaciones. Pero claro, todo eso comparado con esta semana que estamos cerrando este viernes, queda como, unos tiempos livianos, ¿no? Porque realmente lo que se ha acelerado la crisis en los últimos días, es de otra magnitud. La salida de Guzmán probablemente haya acelerado las cosas, porque el proceso ya venía difícil, y es así que tenemos en este cierre de semana una estampida realmente de los dólares financieros que usted ve ahora en pantalla cuando uno mira los números de lo que ha subido el dólar en sus distintas variantes en estos días. Más allá de que lo hemos vivido día a día, uno no deja de asombrarse. Casi 20% el contado con liquidación en la bolsa, que sube prácticamente 20%. El MEP 15% arriba, ambos muy cerca de la zona de 300 pesos por dólar. El Blue sube 14% y todavía queda rezagado en la zona de 273. Y el otro dato que deja la semana en materia cambiaria es el dólar oficial, ¿no? Que ha acelerado mucho su ritmo de suba, una decisión, le diría, natural de parte del Banco Central, que ve una gran presión sobre las reservas internacionales, con lo cual, deja deslizar, como se dice técnicamente, de manera más rápida el tipo de cambio. Y todo esto en medio de una gran crisis política, económica y financiera. Y cuando uno habla de crisis financiera, uno no puede hacer otra cosa que volver al arranque de toda esta última etapa, que es 2 semanas atrás aproximadamente, cuando le decía unos minutos antes, los inversores se muestran muy renuentes a refinanciar las deudas en pesos del gobierno nacional, porque es allí donde empieza la gran corrida del tipo de cambio de la mano de lo que es una explosión de pesos en nuestra economía. Esto lo comentábamos ya la semana pasada. Obviamente, para que suba mucho el dólar tiene que haber muchos pesos, si no el dólar no sube, aunque algunos economistas todavía lo discutan aquí en la Argentina. Pero aquí le muestro algunos números, ¿no?, que muestran lo que ha sido la evolución de las principales referencias en términos de emisión monetaria en la Argentina o de pesos en circulación. Hay distintas medidas, pero estas son 3 de las posibles. Como usted ve, en los últimos 30 días la base monetaria, que es el pasivo más directo que tiene el Banco Central, que son los pesos emitidos, por definirlo rápidamente, creció la base monetaria en los últimos 30 días casi 11%. M2, que lo que contempla es los depósitos a la vista en los bancos, creció en los últimos 30 días casi 13%. Y a todo esto hay que sumarle, esto lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de explosión de pesos y explosión de deuda, lo que ha sido el gran salto de los pasivos remunerados del Banco Central. Esto es, la deuda que tiene el Banco Central por la que paga intereses y que por lo tanto, genera emisión a futuro, aunque esta emisión a futuro se dé en el corto plazo, como de hecho sucede. Aquí tenemos la suma de LELIQs y pases que alcanzan los 6.600.000 pesos. Una aclaración con respecto a los números que usted tiene en pantalla es que estos números son en términos de millones de pesos, es decir que LELIQs más pases hoy suman, según los últimos datos al 4 de julio que ha publicado el Banco Central, 6.600.000 millones de pesos. Han crecido casi 18% en los últimos 30 días. Con lo cual, la crisis es casi perfecta, tiene, obviamente raíces políticas, raíces económicas, pero también un gran problema financiero, que es esta cuestión de corto plazo que lo lleva al gobierno a emitir pesos a mansalva, le diría, indiscriminadamente, para sostener las cuentas públicas, ¿no? La contracara de lo que sería esta gran emisión de pesos, obviamente apuntaría a tomar una decisión en términos de no pagar los pasivos que hoy tiene el Tesoro Nacional o los pasivos que tiene el Banco Central, algo que probablemente incluso sería más doloroso. Realmente muy difícil la situación
Y bueno, estamos cerrando esta semana obviamente con las cosas acelerándose y con gran ansiedad por ver cómo siguen a partir del próximo lunes. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a charlar acerca de cómo están pegando estas cosas en distintos sectores de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Y por supuesto está muy claro que toda esta explosión del mundo financiero que se manifiesta en una gran emisión de pesos y en un gran salto del tipo de cambio está generando tremendas distorsiones en distintos sectores de la economía real, con faltantes de precio de referencia, faltantes de productos y un gran interrogante acerca de cómo siguen las cosas en las próximas semanas. Pero bueno, vamos a comenzar a repasar lo que están viviendo los actores principales de distintos sectores de la economía local. En principio, vamos a compartir la charla que mantenía la semana Javier Nova con Roberto Dinucci, que es presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la ciudad de Mar del Plata. Y el sector sigue las vorágines del tiempo que estamos viviendo, sigue la incertidumbre que hay, porque a la falta de una política clara en lo económico, en matrices o directivas para saber dónde estamos parados, es imposible en toda la cadena de valor, desde fabricantes, distribuidores y minoristas, saber cuál es el precio exacto de un producto. Yo tengo más de 17.600 artículos diferentes y casi 85 proveedores de toda esa gama de productos. Así es que durante toda la semana han estado llegando listas de precio con aumentos que son algunos razonables, otros descomunales, y nadie acierta a saber a ciencia cierta cuál es el parámetro correcto de ajuste. Así es que, bueno, me atengo a seguir comprándole a aquellos proveedores habituales de toda la vida para tener idea de que si hay algún error, es un error involuntario, pero no un abuso de poder económico desde el punto de vista como distribuidor o como fabricante. En general te diría que si tengo que tirar un promedio, el promedio general está entre el 7 y el 10-15%. Algunos productos han subido más todavía, y ni hablar de lo importado netamente, como maquinarias, que por el tema del dólar, que no disponen los importadores, no saben a qué precio ajustar sus valores de venta. Así es que ese punto todavía, por más que haya pasado una semana, no tenemos parámetros ciertos para saber exactamente cuál es el valor que tiene que tener. En general, desde la Cámara hemos hablado con todos nuestros asociados y hacerles presente siempre que lo más preciado que debemos cuidar son los clientes, aquellos que nos dan de comer todos los días, todo el año, tener empatía con ellos, que lo que sienten frente al mostrador es lo mismo que sentimos nosotros cuando vamos al mercado, a la verdulería, a la carne. En todos lados los aumentos ya están para quedarse y no sabemos a dónde va a parar esto. Así es que seguimos esperando claras matrices de economía para saber dónde estamos parados.
Consultarle en ese marco de no saber cuánto vale un producto, cuál es el valor, cierto, que tiene el mismo. Ha sucedido en algunos sectores que los proveedores han decidido parar momentáneamente la entrega. ¿Eso está sucediendo en el sector? Efectivamente. Todavía hay quienes decidieron parar las ventas, otros más cautelosos, digamos, mantienen las ventas, pero en cantidades razonables, es decir, no te venden un producto en forma no habitual. Es decir, si yo estoy acostumbrado a comprar 10 masas de albañilería, si quiero comprar 30, me van a decir no, 30 no. Así que se restringe eso. También se han visto afectadas las condiciones de comercialización. Mientras que uno estaba pagando con valores dentro de los 30 días, bueno, ahora las ventas son casi de contado contra entrega de mercadería, lo cual nos pone en un aprieto porque no todas las ventas de un mostrador son efectivo cash o con tarjeta. Las cuentas corrientes siguen abiertas porque las fábricas siguen funcionando, nuestros clientes, y bueno, la venta es esa. Te vendo, lo anoto en cuenta corriente y después tendremos que poner el precio en cuanto tenga una lista cierta, ¿no? Panorama de las ferreterías en la ciudad de Mar del Plata, que por supuesto se repite en otros sectores de distintas actividades económicas, básicamente porque el fenómeno es el mismo, ¿no? Falta de precios de referencia, gran incertidumbre acerca de dónde pueden encontrar la calma, ¿no? Las principales variables económicas y financieras, con lo cual el gran problema para el comerciante, para el proveedor incluso, es el precio de reposición a futuro, ¿no? Esto lo comentábamos ya la semana pasada cuando decíamos, bueno, aquel que se desprende hoy de un bien de cambio, de algo que vende al consumidor final o incluso a un comerciante, no tiene claro a qué precio va a poder reponerlo, con lo cual la incertidumbre se termina trasladando a precio, de modo de que el que está vendiendo pueda proteger su capital. Realmente muy difícil la situación, que lleva a muchos inclusive a cerrar sus puertas a la espera de un panorama con mayores certezas. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Roberto Dinucci, de la Cámara de Ferreterías Afines de la Ciudad de Mar del Plata, con más detalles acerca de cómo están viviendo esta situación. Ya venía con problemas porque la restricción de los dólares de importación ya se había hecho notorio hacía más de 20 días atrás, donde el importador no podía acceder al dólar de importación. La directiva del gobierno era compre de sus ahorros. ¿Y a qué precio van a valorizar eso? Si tienen que poner el dólar del mercado libre o el dólar con líquido, todo ese tipo de variantes, la suba sería prácticamente inaceptable. Tal vez me daría un valor que al tipo de cambio real comparado con el mundo sea un valor aceptable, pero el ingreso nuestro a nivel individual en toda la Argentina es muy bajo, entonces esa diferencia de costos sería muy gravosa. No obstante, tenemos que esperar una sorpresa desagradable en ese sentido. Imagino la preocupación de vender un producto y prácticamente saber que cuando vaya a reponerlo ya está más caro del precio de venta. Sí, es habitual, sí, es habitual. En el comercio se gana y se pierde siempre, como en todo orden de la vida. Tratamos de perder lo menos posible y ante temor nunca excedernos, porque perder un cliente es perder muchas ventas a futuro de ese cliente maltratado. Así es que en lo personal prefiero perder esta venta pero no perder el cliente. Defender siempre a muerte al que nos da de comer todos los días. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar.
pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Personal. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Y las complicaciones en la economía real, por supuesto, se reproducen en el sector automotor, donde no solamente un gran porcentaje de los vehículos que se venden en el país que son importados, sino que además los vehículos de fabricación local tienen un gran componente de insumos que se producen fuera del país, con lo cual las restricciones actuales a las importaciones y los problemas, ¿no?, para recuperar ese acceso a divisas que uno presume va a seguir existiendo en las próximas semanas, complica y mucho a los principales actores del sector. Sobre el tema, la charla de Javier Novoa con Carlos Freijo, que es presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Mar del Plata. Bueno, hasta el momento se podría decir que está todo medianamente igual. Los concesionarios, dentro del poco stock que tienen, lo manejan en pesos. Tanto los concesionarios como la mayoría de las agencias vienen trabajando en pesos ya hace mucho tiempo. Si bien el vehículo de alguna manera sigue la evolución del dólar, el comerciante maneja sus precios en pesos, ¿no? Así que y he tenido casos en estos últimos días que se han respetado los precios. Así que el tema del dólar es un tema que de alguna manera va a influir tal vez a futuro, un futuro a corto plazo, pero no influye inmediatamente. En ese marco te consulto con la imposibilidad que hay parcialmente de sacar divisas del país. ¿Se complica la llegada de vehículos 0 kilómetros a las distintas concesionarias? Sí, más que por eso es porque está cerrada la importación y el mayor problema que hay es que no entran autopartes, no entran repuestos. He estado hablando con gente que tiene talleres mecánicos, talleres de chapa y pintura, y tienen problemas realmente importantes. No se consiguen a lo mejor un juego de aros, o no se consigue un juego de cojinetes, o un guardabarro, o un capó, y realmente eso complica muchísimo, porque autos que están parados porque faltan partes mecánicas y no se puede reemplazar por otra cosa, y hoy hay que tener en cuenta que la mecánica moderna realmente exige que sean repuestos originales. Los alternativos no funcionan en la mayoría de los casos, y lo mismo pasa con los repuestos de chapa, ¿no? Entonces hay vehículos que están chocados, parados hace meses, y no se consiguen determinadas autopartes. ¿Cómo se hace para mantener activa al sector, para mantenerlo en movimiento, si justamente los pilares fundamentales no están? No, el sector de vehículos usados se sigue moviendo porque es una rotación permanente que hay. Lo que pasa es que se ha achicado un poco la oferta debido a que no hay tampoco oferta de 0 kilómetros. Siempre, en la mayoría de los casos, cuando
sale un vehículo 0 kilómetros a la calle, seguramente se liberó un usado más. Entonces, en este momento se está circulando, el circuito del mercado está en base a los usados que se van permutando, ¿no? Imagino que el que tenía el usado y está buscando un 0 kilómetro va a esperar a que haya una mayor disponibilidad porque queda sin vehículo prácticamente. Sí, tiene que esperar, y en este momento no hay un precio cierto. Entonces, sumado a que está cerrada la importación, los concesionarios no cuentan con stock de 0 kilómetro, y teniendo en cuenta que los precios de alguna manera tal vez se van a modificar, están esperando. Y si hay no se animan a dar un precio o a comprometerse con la entrega de un 0 kilómetro, porque no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con los precios, y lo mismo ocurre con el mercado del usado, ¿no? En este momento hay agencias que a lo mejor prefieren no vender y esperar a ver qué sucede con el resto de los precios. Complicado el panorama entonces del mercado automotor, problemas de stock, tanto de vehículos como también de repuestos, y esto ya se venía viendo en las últimas cifras que publicó en la semana acá la Asociación de Concesionarios de la República Argentina acerca de los patentamientos de vehículos 0 kilómetros. Aquí usted tiene los números en pantalla, una caída realmente importante, ¿no?, de los patentamientos 0 kilómetros durante el mes de junio, casi 9% en la comparación con junio del año pasado. Esto ya pone al primer semestre del año 2022 en negativo en la comparación con el año pasado, en 0,6%. Obviamente no es de esperar una mejora significativa de estos números en las próximas semanas por la aceleración de la crisis que estamos viendo y, por supuesto, los efectos sobre la disponibilidad de dólares para importaciones. Segundo tramo de la charla de Javier Nova con Carlos Freijo, con más detalles sobre el panorama automotor aquí en Mar del Plata. El que tiene una gomería, realmente cubiertas entran con cuentagota y la mayoría son importadas. Entonces, también ellos están con ese inconveniente. En realidad, casi prácticamente en todos los ramos del comercio tienen este problema. No nos olvidemos que Argentina realmente fabrica muy pocas cosas y todo está viniendo importado ya hace muchos años. La ropa, la vestimenta, todo es importado, y bueno, eso de alguna manera está frenando las operaciones, ¿no? Así que esperemos que mejore. Freijo, con todos estos puntos en contra que vamos analizando y vamos viendo en la práctica, en el día a día también, que ¿hay algún tipo de ayuda del Estado? ¿Hay algún tipo de iniciativa que, bueno, por este lado están intentando ayudar al sector automotriz? No, que yo sepa no, y realmente ni hablar la parte impositiva, porque sigue cada vez se intensifica más. Así que realmente no hay un incentivo, no hay, por nombrar un plan que en algún momento ayudó, un plan canje, no hay un incentivo hacia el cliente, que digamos, bueno, si va a comprar un vehículo 0 kilómetros, se le reducen los gastos de patentamiento o algún otro tipo de impuesto, ¿no? Realmente estos últimos años ha sido muy grande la presión que ha habido impositiva, y inclusive los distintos trámites con vehículos usados y 0 kilómetros acaba de aumentar los aranceles y los impuestos de los vehículos, ¿no?, para hacer una transferencia o para hacer un patentamiento. Han aumentado el precio de los formularios, así que al revés, no se ha recibido ningún incentivo, que sería realmente algo más que adecuado para el momento que estamos viviendo. Con este panorama poco alentador, ¿qué se puede esperar para lo que queda del año, para esta segunda mitad? Bueno, que en algún momento esto se revierta, que se tome una decisión más razonable y para ayudar al mercado en general, ¿no? Porque está en todos los órdenes, no es solamente los vehículos, es lo que nosotros nos dedicamos y el tema que podemos tratar, pero sucede con el consumo diario de productos, con los seguros, con las gomerías, como dijimos recién, los talleres, todo está afectado o por la falta de importación o por la falta de autopartes y la carga impositiva que es realmente muy grande en todos los aspectos, ¿no? Que esto de alguna manera no incentiva a que alguien
se anime a decir, bueno, voy a abrir una fábrica o voy a abrir una pyme y voy a tratar de invertir, porque tampoco ayuda el tener personal, cada vez es más costoso el personal, entonces tampoco incentiva que uno tome a mejor gente que está desocupada y que por ahí hasta la necesitaría, pero la gente no se anima porque realmente la carga que hay con el personal es muy grande también. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del Sistema Municipal de Videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.